María leyó un poema mío que es como Walcott, que es una poética. Aquí hay otra poética que va en el mismo sentido. Este poema se llama Objeto y fin del poema. Es de noche y tiene que aterrizar antes de que se acabe el combustible. Así terminan todos sus poemas, tratando de expresar con un lenguaje público un sentimiento privado. Su ambición es el lenguaje del piloto, hablándole a los pasajeros en medio de una situación desesperada. Parte engaño, parte esperanza, parte verdad. Todos los poemas terminan igual, hechos pedazos contra un cerro oscuro que no estaba en las cartas. Luego hallan los restos, el fuselaje, la cola como siempre intacta, el olor a cosa quemada, consumida por el fuego, pero ninguna palabra sobrevive. Y ahora seguiré con este poema que se llama El peruano perfecto. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace este hombre? ¿Por qué está sentado bajo el cobertizo de su casa? ¿A quién espera sentado bajo el cobertizo? Esta es su casa, esta no es su casa. El hombre nació en el Perú, pero ahora vive en Arizona. El hombre vive solo en Arizona. El hombre vive exactamente a 6.104 kilómetros de su esposa y de su hijo. Esta es la casa del hombre, esta no es la casa del hombre. ¿Por qué está sentado bajo el cobertizo de la casa? El hombre prepara una clase de filología. El hombre es profesor de filología en la Universidad de Arizona. Mañana es la clase. El hombre prepara la clase. El hombre se sienta bajo el cobertizo y prepara la clase. Eso es lo que hace el hombre. ¿En qué piensa el hombre? En la clase de mañana. El hombre agrupa las palabras angosto, angustia, angina y observa que comparten una misma raíz. ¿Por qué se levanta el hombre? ¿Por qué abandona la sombra del cobertizo y se dirige a la cocina? El hombre se dirige a la cocina porque ahí están sus cuchillos. El hombre va por los cuchillos. El hombre se dispone a afilar los cuchillos mientras piensa en un grupo de palabras. ¿Por qué afila los cuchillos en lugar de gozar del sol o beber un vaso de agua fría bajo el cobertizo? El hombre afila los cuchillos y deja de pensar en la clase. ¿Por qué ha dejado de pensar en la clase? ¿Por qué sigue afilando los cuchillos una vez que ya están afilados? El hombre guarda los cuchillos en una gaveta de la cocina. El hombre ha terminado de afilarlos. El hombre regresa al cobertizo. ¿Por qué regresa el hombre a sentarse bajo el cobertizo de la casa? Esta es la casa del hombre, esta no es la casa del hombre. El hombre está sentado bajo el cobertizo. Ya ha preparado la clase de mañana. Ya ha afilado los cuchillos. Ahora prepara el hombre su propia muerte y resurrección. Mario, como no decía al principio que no tenemos tus libros acá, ¿nos podés decir de qué libros son los poemas que estás leyendo? Tengo que consultarlo, yo no lo recuerdo muy bien. El peruano perfecto es de un libro que se llama 5 segundos de horizonte. Salió en el año, tampoco me acuerdo, salió en el año 2005. Okay. Sí. El primero que leí, Objeto y final del poema, pertenece a un libro, el lenguaje es un revólver para dos. Y el poema que quiero leer ahora también es, de, el revólver es el lenguaje es un revólver para dos. Y este se llama, disculpe, es aquí la tabaquería, que obviamente tiene el guiño que has observado. Sí. Nadie dice todo.
nadie dice nada. Lo deseable es decir poquísimo. Callar no es más radical. Callar es como raparse la cabeza. El pelo vuelve a crecer. Pero decir poquísimo, decir lo mínimo que uno puede decir, eso es lo que nos permite decir algo. Revisión de este poema 2 días después. Somos lo que sabemos, sabemos que somos mortales, se dicen cosas. Y puedo ser bastante menos amable. Y eso fue lo que hice con un libro que se llama 8 cuartetas en contra del caballo de paso peruano, que no tiene nada que ver con el caballo de paso peruano, pero que incendió la furia de la Sociedad Peruana de Criadores de Caballos de Paso. Si lo hubieran leído se dan cuenta que no tiene nada que ver con eso. Pero, en fin. Y quiero leerles justamente el poema que da título a esto, para que se den cuenta que no tiene nada que ver con los caballos de paso peruano, pero en fin, esta es mi parte menos amable, porque este libro fue bastante más experimental que los anteriores. Entonces este se llama 8 cuartetas en contra del caballo de paso peruano, 14 versos. Arrojo una palabra, la palabra describe una parábola. La palabra describe una parábola, arrojo una palabra, la palabra se separa, se aleja de mí, describe una parábola. La palabra describe una parábola, la palabra no describe un objeto al final de la parábola. Al final de una parábola puede haber, puede no haber un objeto al final de la parábola. Puede no haber nada, pero no puede no haber una parábola. Lo único que hay es la parábola que describe la palabra al ser arrojada fuera de uno. Arrojo una palabra, la palabra se aleja de mí, describe una parábola. Arrojo una palabra, la palabra se aleja de mí, describe una parábola. Arrojo una palabra, la palabra se aleja de mí, describe una parábola. Arrojo una palabra, la palabra se aleja de mí, describe una parábola. La palabra no describe un objeto que hay o no hay al final de la parábola, solo describe una parábola. Al final de la parábola hay un caballo. La palabra le cae al caballo, lo parte en 2, 3. El caballo colapsa, se parte en 2, 3, lo extermina. Puede haber un caballo, puede no haber un caballo al final de la parábola. No hay un caballo, describe una parábola. Pero puedo ser más amable. Del mismo libro, tirar es un hábito. Tirar tiene... Sí. Sí, ya. Para nosotros también, esa era la idea. Tirar es un hábito. Tirar es un hábito. Tirar piedras al mar es un hábito. Tirar constantemente es un hábito. Tirarse también es un hábito. Es un hábito. Tirarse de la cama, despertarse mojado, es un hábito. Retirarse no es un hábito. Retirarse se hace al final una sola vez. Una sola vez no es un hábito. Tirar piedras es un hábito de hace mucho. Tirar hace al monje. Tirar hace mucho que hace al monje. Tirar piedras. Tal vez no es un hábito. Tal vez tirar es un hábito. Tirar palabras es un hábito. Bueno, te voy a interrumpir un segundito, ¿no? Así conversamos y luego seguís leyendo, que es seguramente lo mejor. Yo tengo una pregunta. Has escrito muchos libros. No sé cuál fue el primero, en qué año, cuántos años tenías. No sé si esto, digamos, esta pregunta que te hago es pensando en
como los integrantes de la maestría, ¿no? Que son como la mayoría de los que están acá, que están como en un proceso de crecimiento como escritores. No sé cuándo empezaste a estudiar lingüística, es decir, no sé qué cosa vino antes, ¿no? Porque hay en todo lo que leíste y en tus poemas, bueno, como una conciencia clarísima de esa criatura así inacible, ¿no? Que es el lenguaje. Entonces me gustaría preguntarte eso, ¿no? Como qué precedió a qué, y en todo caso cómo esas dos cosas se encastran o se retroalimentan, ¿no? Ciertamente lo primero que ocurrió fue un disgusto visceral por las clases de lenguaje en la escuela. Creo que la única vez que mi padre me pegó a correazos fue cuando no podía aprender una tarea de lenguaje. Y me parecía detestable esa noche mi padre, pero en general el lenguaje, y que era algo que no se podía aprender ni nada. Y mi venganza apareció varios años después, tendría 13, 14 años, digamos, como 2 o 3 años antes de entrar a la universidad. Tenía un compañero de clases que se llamaba José Pancorbo, y un día lo encontré con un cuaderno y había hecho una serie de anotaciones en el cuaderno. Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, son poemas. Yo le dije, fantástico. No, me dijo, además cualquiera puede hacerlos. Y yo dije, ¿pero qué son estos poemas? Leí, eran poemas sobre cualquier cosa, sobre moscas, sobre bus, sobre cualquier cosa. Entonces, ese mismo día, regresando a casa, pasé por una librería, compré un cuaderno, me fui a casa y comencé a escribir poemas. Escribí como 40 poemas. Esa noche estuve absolutamente feliz. Hablaba sobre todo, ¿no es cierto? Misericordiosamente no sobrevive ninguno de ellos. Pero fue la primera vez en que yo sentí que eso que hablaba yo en el texto, de que hay un contrapeso en relación a lo real, a la realidad, ahí afuera o lo real, existía, que se podía hacer algo interesante con los poemas. Y luego comencé a leerlos, ¿no? Comencé a leer los grandes poetas y eso me sirvió. Y luego de eso, 2 o 3 años después, ingresé a la universidad y tuve una suerte extraordinaria, que fue mi primera clase universitaria, fue un lunes a las 9 de la mañana, introducción a la lingüística. Era un curso de 9 a 11 de la mañana. A las 11:05 sabía exactamente qué quería hacer con mi vida. Dije, tengo que estudiar lingüística. Que era esto que, bueno, tal vez la letra con sangre entra, que gracias a la zurra que me metió mi padre, reapareció el primer año de universidad. Tuve un maestro genial, que era Luis Jaime Cisneros, que me dio en todo esto. Entonces comencé a estudiar lingüística. Y me di cuenta muy temprano, tal vez erróneamente, tal vez no, que mi gusto por el lenguaje tenía estas dos facetas: el estudiar el lenguaje como objeto de estudio, o me fascinaba también la idea de que con el lenguaje se podían construir estos objetos verbales interesantes, que son los poemas. Sí. ¿No? Pero me di cuenta con gran claridad que la lingüística se podía enseñar, pero lo otro no. Luego hablaremos sobre qué tiene que ver eso con una maestría. Pero entonces decidí... Lo sabemos todos eso, que no se puede enseñar. Pero entonces no hubo lección. Yo dije, yo casi, además decía, me gusta demasiado el poema y la literatura como para estudiarla científicamente. Entonces me dediqué a estudiar lingüística. Nunca he enseñado literatura en mi vida, solamente he enseñado lingüística. Hasta ahora es lo que hago, y paralelamente escribo los poemas, y luego ya el resto es lo que a todo el mundo le pasa. A cierta edad tuve una chica, la chica me dejó, y entonces el contrapeso era, te jodiste, este pan, y escribió un poemario en su contra. Que es el primer poemario que he publicado, se llama Perro Negro. En realidad está dedicado a otra persona, pero estaba hecho en contra suya. No debió ser.
El poema empezó cuando suplantaste perro por perra negra, ¿verdad? No es para tanto, pero sí, para mí sí, escribí como un acto de venganza. Estaba escuchando el poema crítico, la conferencia poética, y venía pensando que leyendo tus poemas están poblados de cosas, ¿no? Sí, los poemas proliferan esas cosas, incluso en el título del último libro, La lata oxidada y el mono, ¿no? Y también vi en algunos poemas esta relación entre las cosas y los nombres de las cosas, y donde aparece un sujeto que dice que mi alegría está donde hay cosas más allá, y a la vez no hay más allá de esto que digo. Y esto lo estaba pensando en algo que aparece ya un poco más lateral, que es la relación entre las cosas y el que mira las cosas, ¿no? Nombra y mira las cosas a la vez. Y hay una escritura, hay algunos versos que dicen: uno escribe porque no puede ver, o no hay nada que ver o no se ve con los ojos. Quería que hablaras un poco sobre esta relación entre las cosas y la mirada, esa mirada entre el ver y el no ver, y también recordar otros poetas, como por ejemplo el nuestro, Joaquín Januzzi, que dice: poesía es lo que se está viendo, o Francis Ponge, ¿no? que va por las cosas, rodea por las cosas para llegar a las palabras, ¿no? Esta especie de fe en el objeto, ¿no? ¿Cómo te encontrás en relación con esa relación? Con el lenguaje, cosa, mirada, ¿no? Sí. Tú citaste algo mío que decía, hay algo más allá, o una esperanza, justamente en contra de lo que estoy diciendo ahora. Y en efecto, he cambiado mucho lo que pensaba sobre el poema, y ahora creo en lo que he llamado su radical y extraordinaria inmanencia, y que tiene que ver con esta cuestión de la mirada. Hablamos de cosas, sin duda, o se nos hace hablar, o el lenguaje nos hace hablar de cosas, pero al hablar sobre ellas, el lenguaje del poeta, el lenguaje que vale la pena, digo yo, el lenguaje del poema es un lenguaje que trata la mirada del objeto de una manera totalmente distinta a, por ejemplo, como la trata las artes visuales. Que no quiero decir, pero me disgustan profundamente. Por muchas razones, pero no hay por qué discutirlo de acá, creo. Pero sí creo que hay esa relación con la mirada, ¿no es cierto? Porque hay, y volviendo al siglo XIX, esto que los europeos llamaban lecciones de cosas y lecciones de palabras, ¿no es cierto? Contra lo cual se tiró Magritte. Ahora sí me contradigo y hablo de un artista visual. Es decir, que la relación que tiene la cosa, la mirada con la cosa es muy distinta a la relación que tiene la palabra con la cosa. Todo eso es un lío que Foucault ha hecho famoso, ¿no es cierto? La diferencia entre las visualidades, o las visibilidades y las discursividades, ¿no es cierto? Y cómo es que estas cosas remiten a universos totalmente distintos. Entonces hay una mirada que es la mirada del poema, que yo creo que es una mirada extraordinaria porque es una mirada ciega. Yo creo que el lenguaje es ciego, pero que se hace el que puede mirar, ¿no es cierto? El que mira. Y ese es el interés de la mirada del ciego, digamos. O sea, es como preguntarle al ciego qué ves. Y el ciego dice, el río fluye. En efecto, el río fluye. Y el ciego parece ser sabio. Es como una ficción de la percepción. Ahora, perdón, ¿no? Y siguiendo un poquito con esto, vos recién hablaste del poema como artefacto, ¿no? Y cuando hablabas de las coartadas, que hiciste esa lista tan interesante, te olvidaste de una, me parece, que es la coartada de la emoción,
¿no? La coartada de que el poema es un lugar para expresar las emociones, al revés de lo que decía Eliot, ¿no? Entonces, la idea de pensar el poema como un artefacto autónomo, digamos, que está hecho de lenguaje, y que empieza con el lenguaje y termina con el lenguaje, y no casi como que la cosa que está hay como es como muy compleja esa relación, lo que está afuera, y esto tiene repercusiones enormes, ¿no? Incluso, por ejemplo, con el tema del compromiso del poeta con la realidad. Bueno, quería que si podés hablar un poquito más de eso y también retomar lo que decía Blanca Varela, ¿no? Del hartazgo, ese hartazgo con respecto a la poesía. Eso me parece un concepto importantísimo, ¿no? A ver si quiero agregar una cosa a esto que decías. Sí. Reiteradamente decías lo que vale la pena, ¿no? Sí. La pena es una emoción también, digamos. ¿Cuál es la pena de la que hay que valerse, ¿no? ¿Qué es lo insoportable, que también es una emoción, ¿no? A lo que ella decía, ¿no? Porque hay zonas emocionales ahí también. Sí, mi lista de coartadas, y si añadimos la tuya, en fin, si sigo hablando no salimos vivos de acá, No. pero porque esa es la idea que todo el mundo tiene, ¿no es cierto? Uno escribe para qué, entonces he dado todos los grandes lugares comunes, ¿no es cierto? Para encontrar mi yo, para encontrar mi identidad, para dejar un registro, para expresar una emoción, para todo eso. Y decir que esas son coartadas no es fácil, no es... lo que proponía más bien es que son coartadas en el sentido de que parecería que el lenguaje sirve para hacer otra cosa. Claro. Y la visión que yo quería presentar era una visión anti-instrumental, al contrario, del poema como cosa, que no remite a otra cosa, sino que está ahí, ¿cierto? Y que interpretándolo en cierto sentido clásico de la interpretación, uno lo que hace es huir del poema, en lugar de regresar a él incesantemente. Blanca Varela, entre el paquetito de libros que he dejado, hay uno que sacó el Fondo de Cultura Económica en Lima, que es un comentario a un poema de Blanca Varela. El poema tiene 58 palabras y yo he escrito 25.000 de comentario, lo cual no dice nada muy bien de mí, pero que expresa el tipo de asedio que yo preferiría hacerle al poema en lugar de interpretarlo. Y en ese poema, perdón, en ese libro cito La poesía me harta, pero sobre todo una entrevista que dio Blanca Varela en el año 94, en un periódico, donde dijo que antes ella creía que hacer poesía era hacer metáforas, interpretar, crear imágenes. Y luego dice, ya no creo eso. No porque no lo pueda hacer, claro que lo puedo hacer, pero dice, no me expresa. Y Varela termina diciendo, prefiero ahora la desnudez. Es decir, la desnudez retórica, ¿cierto? Que nunca se puede lograr plenamente, pero que hay un revestimiento sartorial retórico que es muy fácil de ponerse, el abrigo de la metáfora, etc. Eso me parece fundamental, es decir, el pedido de Varela de regresar o tomar en serio una cierta literalidad del poema. No como el mundo es así, porque el poema no quiere expresar eso, sino como otra forma de tomarlo en cuenta dentro de su inmanencia. Por supuesto que hay emociones, ¿no es cierto? Y hay emociones falsas en el poema, ¿no es cierto? Es decir, el poeta es como no es amateur, o sea, no podría competir en las Olimpiadas. Cuando comenzamos a escribir, somos poetas olímpicos, en ambos sentidos, ¿no es cierto? En que le hablamos al Olimpo, y dos, en que somos amateurs, esto no es por plata, yo estoy expresando mis sentidos, etc. Y luego con el tiempo uno comienza a expresar sentidos que no siente, ¿no? Sentimientos que uno no siente. Al menos ha sido mi caso, lo confieso.
porque estaba al servicio del poema, no estaba al servicio de mi expresión, sino del poema mismo. Pero en efecto, utilicé el término cuando vale la pena. Sí. Estaba viendo también que es muy fascinante, me parece, en tu poesía, dos elementos. Uno que es el ritmo, como todo, en toda poesía, y tu ritmo aparece en las recurrencias, en las variaciones, en las tautologías, en las combinatorias, que me parece que constituyen una especie de lucha entre lo previsible, entre las frases previsibles, entre la doxa, entre lo generalizado y lo imprevisible. Digamos que tu poética parece que funcionara en ese ritmo, ¿no? Vos decías algo, habías dicho algo acerca del ritmo y la relación con el significado. ¿Qué podemos decir sobre eso? En efecto. Ahora, el ritmo, tal como lo has notado con gran precisión, no es solamente el ritmo físico del sonido o de los golpes, ¿no es cierto? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Claro, existe ese ritmo que a uno le permite leer, seguir leyendo, etc. Pero hay otro ritmo que mueve un poema, que es un ritmo más conceptual, es decir, tautológico o contradictorio, y el poema se mueve también sin tratar de decirlo, porque lo que termina diciendo o es una tautología o es una contradicción, lo cual no dice nada, pero termina moviéndose en un nivel más conceptual y no puramente el del ritmo físico, digamos, ¿no? A pesar de que el ritmo físico es extraordinariamente importante. A mis alumnos de lingüística les digo, además que el ritmo es importante porque la lingüística no le interesa mucho lo que no sea discontinuo, y siempre les doy el ejemplo de un vallenato que se llama La Gota Fría, cuyo primer estrofa, digamos, es: acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no pudiste hacer parranda. Y yo les dije, si se acuerdan, es maravilloso. Fíjense ustedes dónde va el acento. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no pudiste hacer parranda. A, I, A. Y luego, ¿cómo sigue? Te fuiste de mañanita, I, sería de la misma rabia, A, I, A. Entonces todo el mundo se queda así. Y esto claro, ya viene la pregunta de, ¿no? Esto lo hizo a propósito, ¿no? Le dije, no, eso es lo que se llama tener oreja, ¿no? ¿Me podés leer este poema a propósito? Bueno, sí. Que claro, que tiene eso de lo que estamos hablando. Es un poema que se llama El Canto de las Aves, y está dedicado al poeta mexicano Alberto Blanco. El canto de las aves escondidas en el follaje apenas alcanza las 3 sílabas. Luego, silencio. Luego otra vez alcanza las 3 sílabas. Luego, silencio. Es la forma que tienen las aves de no decir nada. Luego, otra vez. 3 sílabas, luego silencio y luego otra vez. Es el canto de las aves escondidas en el follaje de los ficus. 3 sílabas, silencio, otra vez. Es la forma que tienen las aves de no decir nada. 3 sílabas, silencio, 3 sílabas. Pero el canto es hermoso y se repite regularmente al atardecer, y luego otra vez, y luego otra vez, y no dice nada. Bueno, ya para ir terminando, Mario, una pregunta muy breve que es si nos puedes hablar de tu libro Cajas, por favor. Ese es otro precio. Lo decimos, bueno, Cajas es un libro sobre la noción de sentido en la acepción dirección, Sí. el sentido de una flecha hacia allá, digamos.
Entonces lo que planteo es que hay cajas de 3 dimensiones, que son las cajas normales, la caja de leche, Sí. para poner cosas. Pero que hay cajas más interesantes que son cajas de 2 dimensiones y de 1 dimensión. Entonces el libro trata de ser una especie de condensación de la noción de sentido para llegar al sentido unidimensional, que es el sentido de una flecha. Y cómo es que una flecha no, es infalible, ¿cierto? Hay 2 tipos de flechas. Hay una flecha donde dentro de la flecha dice catedral, por ejemplo, estamos en una ciudad, dice catedral o retiro o cualquiera de estas. Y entonces la flecha falla si es que en esa dirección no está la catedral, ¿cierto? Pero hay otras flechas que son imposibles de fallar, como por ejemplo estas que dicen sentido único. No hay forma. Y las que no dicen nada. Entonces, una flecha que dice para allá, ¿cómo puede fallar? Si yo la pongo para arriba, pues entonces es para allá. Si la pongo para abajo, entonces es para allá. Y esa noción de infalibilidad, yo la asocio, no mucho en el poema, en el libro ese, pero la asocio mucho a la infalibilidad del poema, que es la inmanencia del poema. Ajá. Es un libro fantástico de leer, si me permiten decirlo, hasta la mitad. En la mitad se vuelve un poco más complicado. Okay. Cuando salió en Lima, mis amigos filósofos dijeron, es un libro de poesía. Y mis amigos poetas dijeron, es un libro de filosofía. Y la crítica, con su usual creatividad, encontraron el adjetivo perfecto. Dijeron, es un libro inclasificable. Bueno, y como acá la embajada peruana nos ha preparado algo para comer y tomar, entonces vamos a pedirte que termines, si puedo pedir, con una sucesión de amaneceres. ¿Segura? Sí, segurísimo. Eso está 106. ¿De qué? ¿Cómo entendí? Sí, podemos hacer una casa de uno, pero no entiendo cómo. Sí, eso. ¿Preferiría eso? Y no sé, porque tú me decías. Eso está en los ¿Eh? Sí, ya está, yo lo tengo. Sí, claro. Tiene 3 partes. Dale, no tengo acá. Dale. Una sucesión de amaneceres. No sabes lo hondo que es, lo vasto que es viajar serpentino entre los rayos de una bicicleta robada al vecino. Así aparece el primer tema, rodando por las arboledas, una buena mañana, el primer tema, que es el tema del miedo a caerse al suelo, del miedo a las cosas a las que tenemos que acercarnos para verlas de cerca, del miedo a lo que recta como si caminara, miedo a perder el habla, miedo a perderlo todo, que es el miedo a morir, que no es lo mismo que el miedo a la muerte. Morir es un acto cometido fuera del verso, es ilegible, es arrimado, se muere siempre afuera, siempre entre ruidos, siempre en suburbia. Morir es un ademán como quien entra en actitud de ejecutar algo, solo que nada, y solo que siempre al final. La muerte, en cambio, es parte del verso, se diría parte misma del verso, es un cuerpo extraordinario. No sabes lo hondo que es, lo vasto, lo impredecible, más impredecible que la danza de una lengua de fuego, más impredecible que un mal sueño al tercer día de haber emprendido un viaje. Esto es lo más impredecible. Lo más impredecible es lo que vas a pensar a continuación, ahora que ya te has gastado todos los puntos seguidos, porque todo, absolutamente todo, cuenta. El primer tema es el tema del miedo, es el tema de las 2 miradas que se cruzan a mitad del ojo, el tema de las 2 miradas que se cruzan sin verse, dando simplemente la sensación de un encuentro que no se ha llevado a cabo.
como si una bala pasara cerca del hombro y dijéramos casi, mientras sentimos una ligera vibración en el aire, un silbido plateado, casi un temblor helado, un mal de ojo que nos envuelve sin dejarnos reaccionar. Y emergemos perplejos y emergemos hastiados de tanto hablar en lenguas. Pero igual, gracias por preguntar. Gracias por registrar con esmero las insoportables diástoles de la pasión, insoportables. No sabes lo hondo, lo vasto, lo bello que es. Francés, vino R. De Luca, el narrador italiano, nos visitó Silvia Molloy, que vive en Estados Unidos, estuvieron también los argentinos Edgardo Kosarinsky, Tununa Mercado y Arturo Carrera. Y hoy recibimos a un poeta de Perú, Mario Montalbetti, y hablábamos, antes que empezar con él, quería decir también que agradezco a las autoridades de UNTREF y a la Embajada de Perú, que nos ha apoyado en esta ocasión también, y con quienes tengo la intención de seguir trabajando, porque el Perú, como todos sabemos en esta sala, tiene una literatura impresionante. Entonces intentaremos difundirla también en Argentina. Una de las cosas que yo hablaba con Mario antes de empezar y que quiero compartirla con ustedes es que los dos vivimos durante mucho tiempo afuera de nuestros países. Los dos también enseñamos en universidades de Estados Unidos. Mario tiene un doctorado en MIT, ¿no? En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y dio clases en la Universidad de Arizona. Y yo también tengo un doctorado allá y también di clases en una universidad en New York, y le comentábamos que tanto él como yo conocimos a muchos poetas latinoamericanos en Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿y qué tiene eso de raro? Bueno, lo que tiene de raro es que hay más circulación sur-norte que sur-sur. Mario llegó hoy con una bolsa que nos regaló, que tenía sus libros publicados, que son muchos, como una donación a la biblioteca de la maestría. Sí, muy bien. Pero lo que quiero decir es que hay algo que no está funcionando, ¿no? O sea, que sus libros no circulan, no solo los suyos. Yo diría, sobre todo en poesía, no se conocen acá los libros de otros poetas peruanos. Entonces, una de las ideas de la maestría es justamente poder abrir ese canal de contacto que no está muy activo, lamentablemente. Así que bueno, sin demorar más, voy a decir que Mario tiene una producción muy rica, ha publicado muchos libros, que no voy a nombrar todos, quizás voy a nombrar el que más me gusta por título, que es El lenguaje es un revólver para dos, 8 cuartetas contra el caballo de paso peruano, Simio meditando, y tiene muchos más, y tiene una antología, su poesía reunida, que apareció en México con el título de Lejos de mí decirles. En uno
de sus poemas más conocidos, titulado como Walcott. Montalbetti se pregunta cuál es su poética. ¿Me das permiso para leerlo? Escribo a mano con un lápiz mongol número 2 mal afilado, apoyando hojas de papel sobre mis rodillas. Esa es mi poética. Escribir con lápiz es mi poética. Si alguien pregunta como quién quiero escribir, respondo como Walcott. Esa también es mi poética. También esperar a que ella me muerda el cuello es mi poética. La salobre oscuridad del mar, la insistencia de sus golpes y el aire húmedo encima lleno de pliegues es mi poética. Ella pregunta como quién quiero escribir y yo respondo, no sé, como Walcott. O más bien, mi poética es di algo visceral de una buena vez, como en la ópera, sin esperar que ocurra una muerte especialmente interesante al final, es mi poética. Lo del lápiz mal afilado es indispensable para mi poética. Solo así quedan marcas en las hojas de papel una vez que las letras se borran y las palabras ya no se entienden o han pasado de moda o cualquier cosa. La lista es contundente. También es contundente la aclaración final de que lo más importante, sin embargo, sigue siendo el lápiz mal afilado, ya que el poema mismo existe en las marcas o heridas tangibles que el lápiz deja sobre el papel. Digamos que esas marcas importan porque son la prueba de que alguien ha dicho por fin, de una buena vez, algo visceral. Y al hacerlo dejó vestigios de algo mínimo e inmenso. Los pliegues del océano, un beso en el cuello, el aire salobre y los golpes de la angustia que nosotros como cómplices somos invitados a experimentar. Nada más lejos de las modas que esta poesía, en parte porque de libro a libro Montalbetti consigue abandonar el camino que tomó previamente, o mejor dicho, consigue no hacer camino. Escribo para estar solo, dice. Escribo para no ser poeta. En parte también porque esta poesía funciona por espasmos, súbitas exhortaciones a la lucidez del pensamiento, y así logra poner la mira sobre esa criatura extraña que es el lenguaje mismo. Un poco a la manera de Pessoa, escindido siempre entre el desasosiego como cosa real por dentro y la tabaquería como cosa real por fuera, los poemas de Montalbetti se mueven sobre la superficie para alumbrar las piezas más ocultas, donde reside aquello que ignoramos y amamos y padecemos y deseamos. No sé hacer la pregunta cuya respuesta es la muerte, dice uno de los poemas. Y nosotros celebramos y agradecemos ese no saber. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. Bueno, quiero agradecer a la UNTREF, a la Maestría de Escritura Creativa, a María Negroni en particular, por la invitación, a Jorge Monteleone por la otra invitación también, la del Festival de Poesía de la Feria del Libro. Y agradecerles a ustedes por su presencia aquí.
quiero leer un texto. Esta no es la parte de los poemas todavía. Quiero leer un texto sobre lo que he llamado el sentido del poema. Es un texto teórico sobre poesía, sobre el poema. Últimamente le he estado dando vueltas a la pregunta: ¿cuándo es que el lenguaje vale la pena? ¿Qué pena? La pena de decirse, de escribirse. He llegado a la pregunta luego de un recorrido de varios años de escritura. Pero no quiero sugerir con esto que haya algo de ejemplar en lo que digo. No ofrezco ninguna enseñanza, ni quiero convencerlos de nada. Tal vez solamente quiero mostrarles cómo es que llegué a plantearme la pregunta: ¿cuándo es que el lenguaje vale la pena? O más exactamente, ¿cuándo es que el lenguaje del poema vale la pena? Porque conocemos bastante bien la respuesta del político, la del locutor deportivo, la del cura, la de un piloto de avión. Inclusive conocemos bastante bien, creo, la respuesta del novelista. Pero la respuesta del poeta, en verdad, no la conocemos. La pregunta no es ¿por qué escribo?, sino ¿cuándo es que el lenguaje del poema vale la pena? La pregunta ¿por qué escribo? Ha sido saboteada, desafortunadamente, por una serie de coartadas conocidas. La coartada del archivo: escribo para recordar, para dejar un registro. La coartada catártica: escribo para liberarme de mis demonios. La coartada escatológica: escribo para vencer a esa puta que es la muerte. La coartada metafísica: escribo para arremeter contra los límites del lenguaje. La coartada psicológica, tal vez la peor de todas: escribo para encontrar o construir una identidad. Y todas estas son coartadas por dos razones. Primero, porque ninguna explica por qué es que tenemos que publicar lo que escribimos. Es decir, no se distingue la pregunta ¿por qué escribo? De la pregunta ¿por qué publico? Y segundo, porque todas estas parecen justificaciones para hacer otra cosa, como si la escritura fuera un medio para alcanzar otra cosa. Es contra esta versión instrumental del lenguaje que quiero hablar aquí. Sin coartadas, entonces, intentemos abordar la pregunta: ¿cuándo es que el lenguaje del poema vale la pena? Hay varias fases que debemos atravesar para llegar a ella, para arribar a la pregunta ¿cuándo es que el lenguaje del poema vale la pena? La primera fase es aquella en la que, cuando escribimos, hablamos sobre las cosas. Eso es lo que hacemos. Hablamos sobre las cosas. Decimos: la nube es blanca, el río fluye. Hablamos sobre las cosas, pero las cosas son indiferentes a lo que decimos sobre ellas. Las cosas siguen su curso de ser, de estar, de moverse, perfectamente indiferentes a lo que decimos sobre ellas. Hay un verso muy preciso de Aníbal Núñez que dice: para ser río, al río le sobra el nombre. Le sobra Tigre, Guayaga, Magdalena, Biobío, Amarillo, pero también y sobre todo le sobra río. El río es perfectamente indiferente a lo que decimos de él, que es río, que fluye, que parece un gran dios marrón. Hablamos sobre las cosas, pero las cosas no parecen afectadas por lo que decimos. Es cierto, decimos el río fluye y el río fluye,
confirmamos una cierta correspondencia entre lo que decimos y lo que es. Y llamamos a dicha correspondencia verdad. Y celebramos la verdad. Y pensamos que la verdad del poema puede consistir en esa correspondencia. En la correspondencia entre palabras y cosas. O en una serie de correspondencias entre nuestro lenguaje y el mundo de afuera, entre nuestro lenguaje y el mundo de adentro, o finalmente también entre el mundo de afuera y el mundo de adentro. Pero en realidad el río no fluye, porque muchas cosas fluyen. Fluyen las palabras, el dinero, fluyen las disculpas, el tráfico, fluyen las ideas. Con un poco de imaginación, como la tuvo Heráclito, todo fluye. ¿Qué significa entonces celebrar que el río fluya? No mucho. Creo que Wallace Stevens notó esto con su habitual perspicacia y le bastó hablar del río como an unnamed flowing, como un fluir innombrado. Lo que fluye no tiene nombre. Segunda fase. Descubrimos, gracias a la indiferencia de las cosas ante nuestro lenguaje, descubrí, pero esto le pasa a muchos, así que hago sinécdoque de mi yo, descubrimos que hay un desfase radical entre nuestras palabras y las cosas. Y lo que hacemos, lo que hacemos, es hacer uso de ese desfase, aprovecharlo, tomarlo como una bendición. No decimos la nube es blanca, sino la nube es ominosa. No decimos el mundo es redondo, sino el mundo es azul como una naranja. Hacemos uso del desfase y entonces el lenguaje se convierte en el lugar en el que las cosas pueden ser otras cosas. Y el mecanismo crucial para esta transformación es la figura, el símil, la imagen, la alegoría, la metáfora. Descubrimos que A no es solo A, sino que A es B y también que A es como B. Pero estos mecanismos suelen ser ciclotímicos. Luego de la euforia inicial que nos lleva a construir metáforas y símiles, asoma una cierta depresión y aburrimiento. La poeta Blanca Varela escribió: estoy harta de la poesía. No dijo que estaba harta del poema, sino de la poesía. Harta de hacer imágenes, harta de hacer metáforas. La metáfora traslada, etimológicamente traslada, lleva a otro lugar. En lugar de decir A, decimos B. ¿Por qué? Porque si la metáfora fuera en realidad literal, si no trasladara, no lo podríamos soportar. Cuando no podemos soportar algo, lo trasladamos, lo llevamos a otro lugar, lo hacemos ser otra cosa. Esto es lo que hace el poeta, pero esto también es lo que hace el crítico, que cree que su labor es la de interpretar estos traslados, porque él mismo, ella misma, no puede soportar el peso abrumador de cierta literalidad. Me gustaría decir, no sé si lo voy a decir, pero me gustaría decir que interpretar metáforas es de una gran irresponsabilidad. Y esto porque creo que el poeta no es solo responsable del poema que crea, sino también es responsable de salvarlo. Disculpen la irrupción teológica. Si Dios se hubiera limitado a crear el mundo y se hubiera olvidado de salvarlo, Dios hubiera sido el primer surrealista. Metaforizar comparte
el delirio trascendental de asumir que hay algo distinto de lo que es, algo más allá, algo a lo que tenemos derecho, a lo que debemos aspirar, algo mejor. ¿Y qué de lo que queda acá? ¿Qué hacemos con la insoportable inmanencia de este mundo? Tercera fase. Hablar de las cosas se estrella contra la extraordinaria indiferencia de las cosas. El desfase radical entre palabras y cosas que nos permite hacer del lenguaje el lugar en el que las cosas pueden ser otras cosas, mediante los mecanismos retóricos del símil y la metáfora, produce hartazgo. ¿Qué sigue? Criticamos el lenguaje. Criticamos el lenguaje por no poder expresar realmente. Nos quejamos porque faltan palabras, porque nuestro lenguaje no puede expresar realmente todo lo que queremos decir. Queremos decir que el río fluye y todo fluye. Queremos decirle a alguien que la amamos y decimos te amo, y no es suficiente. Entonces nos ponemos metafísicos. Decimos que hay cosas que el lenguaje no puede expresar. Decimos que hay cosas más allá del lenguaje, más allá del poder expresivo del lenguaje. Si el lenguaje nos pone límites, entonces debemos arremeter contra ellos. Y entonces ocurre algo tan extraño como admirable. Comenzamos a hablar sobre el lenguaje. Habíamos comenzado hablando sobre las cosas, pero ahora hablamos sobre el lenguaje. Decimos, el lenguaje tiene un desfase fatal respecto del mundo, el lenguaje no puede expresar realmente, y esto es lo extraño y admirable, que cuando decimos que faltan palabras, que hay algo que el lenguaje no puede expresar, toda esa queja contra el lenguaje sucede que sí la podemos expresar exactamente. El lenguaje falla cuando hablamos de las cosas, pero es infalible cuando nos quejamos. Cuando nos quejamos, el lenguaje expresa realmente nuestra queja, como si el lenguaje fuera un instrumento para quejarse de sí mismo. En este punto, no es difícil sentirse verdaderamente desorientado. Cuarta fase. Recuerden que todo esto es un trayecto que intenta explicar cómo surge la pregunta ¿cuándo es que el lenguaje del poema vale la pena? Abordemos la cuestión de otra manera. Hay escritores que tienen fe en el lenguaje. ¿Qué es tener fe en el lenguaje? Hay escritores que creen que con un poco de trabajo y convicción es posible retorcerle el pescuezo al lenguaje para hacerle decir lo que queremos. La mayoría de los así llamados grandes escritores la tienen. Homero la tuvo. Homero estaba convencido de que cantaba la ira del pélida Aquiles. Garcilaso la tuvo. Garcilaso estaba convencido de que su perfecto soneto 23, perfecto para nosotros, no para él, hablaba de la fugacidad de la belleza. Melville con su ballena y Dostoyevsky con su idiota tenían fe en el lenguaje. Melville es un caso especialmente significativo. Quiero detenerme un momento en él. En el capítulo 45 de Moby Dick, llamado El Affidavit, Melville escribe, cito, tan ignorante es la mayoría de los hombres de tierra firme que se podría imaginar a Moby Dick como una monstruosa fábula, o peor aún, y más detestable, como una horrible e insoportable alegoría. Fin de la cita. Los hombres de tierra firme no saben nada sobre el mar, y como no saben nada sobre el mar, creen que Moby Dick es una alegoría, una imagen, una metáfora. Y Melville dice, no es así. Si supieran algo del mar, se darían cuenta de que Moby Dick
es una inmensa ballena blanca. O, si se prefiere, que Moby Dick es todo lo que la novela de Melville dice que es. Pero en ningún lugar dice Melville que es una alegoría. Al contrario, dice explícitamente que no lo es. La observación de Melville es enteramente aplicable al poema. Los hombres que no saben nada del poema, los hombres de tierra firme, ¿quiénes son? Cada quien puede elegir a sus sospechosos preferidos, los críticos, los novelistas, los abogados, los periodistas, los coroneles, cualquiera. Los hombres que no saben nada del poema creen que se trata de una alegoría, de una imagen, de una metáfora. Y esto porque, como he dicho, el poema, como Moby Dick, como inmensa ballena blanca, es insoportable. La imposibilidad de lidiar con la literalidad del poema nos hace trasladarlo, llevarlo a otro lugar, declararlo alegórico, declararlo imagen, metáfora. Y como dijo Celan, si uno anda buscando metáforas, las terminará encontrando. Hay escritores que tienen fe en el lenguaje. Hay otros escritores, sin embargo, que la han perdido. José María Arguedas, por ejemplo, la pierde cuando traduce sus poemas del quechua al castellano. Derek Walcott la pierde cuando describe el atardecer en Santa Lucía y luego de decir que las franjas ocres del celaje hay que leerlas como se lee a Dante, de a 3 líneas, como si fueran tercetos contra el cielo, canjea esa lectura por una felicidad mayor, la de sentarse al final del muelle con un amigo y un vaso de vino. Ovalle, que la pierde cuando escribe, cito, qué admirable el que no piensa, la vida huye cuando ve un relámpago. ¿Qué es perder la fe en el lenguaje? Perder la fe en el lenguaje es intuir que es el lenguaje el que habla a través nuestro, que somos dichos por el lenguaje. Bayo intuye, más que intuye, afirma que ante un relámpago el lenguaje nos hace decir la vida huye. La solución parece fácil, evitar los clichés, pero no lo es, porque el lenguaje no solo nos hace decir la vida huye, sino que también nos hace decir que es admirable no decirlo. Si somos dichos por el lenguaje, somos dichos plenamente por el lenguaje. Entonces, regreso a la pregunta inicial. ¿Cuándo es que el lenguaje del poema vale la pena? La pena de decirse, de escribirse. Quinta y última fase. La idea de ser dichos plenamente por el lenguaje presenta un problema obvio que ustedes habrán reconocido fácilmente. Si uno es dicho por el lenguaje, entonces da lo mismo lo que uno diga. Y ciertamente no quiero decir eso. Al menos no quiero decirlo exactamente así. En efecto, de cierta manera da lo mismo lo que uno diga. Pero podemos abrir una alternativa. ¿Es posible decir algo independientemente de lo que el lenguaje nos hace decir? ¿Es posible decir algo paralelamente a lo que el lenguaje nos hace decir? ¿Podemos decir y ser dichos simultáneamente? Creo que sí. Es más, creo que es lo que ocurre muchas veces. Pero para ello debemos establecer que el decir al que el lenguaje nos somete es un determinado decir. Es, por ejemplo, el decir discontinuo de las palabras. Y el decir discontinuo de las palabras, el decir de los signos, de las entidades diferenciales, es el decir controlado por el lenguaje que nos hace decir. Lo que el lenguaje nos hace decir es el lenguaje de las palabras, de las frases, de las oraciones. Lo que el lenguaje como institución social nos hace decir es el lenguaje que habla de las cosas, el lenguaje de la significación
y de la referencialidad, aún y sobre todo, habida cuenta del desfase entre el lenguaje y las cosas. El lenguaje que nos hace decir es el lenguaje monolingüe del otro, tal como lo expresó Derrida. Hablo una sola lengua, dice Derrida, y no es la mía. Consideremos, por ejemplo, la cuestión de la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el Estado democrático, economicista, neoliberal que muchos de nuestros países padecen estos días. Noten que la libertad de expresión va en contra de la idea de que es el lenguaje el que habla a través nuestro, en contra de la idea de ser dichos por el lenguaje. Pero en realidad esa es exactamente la libertad que defiende el Estado liberal moderno, la libertad de ser dichos por el lenguaje. Somos libres de ser dichos por el lenguaje. La libertad de expresión que todo Estado liberal defiende es aquella en la que lo que queremos decir es igual a lo que el lenguaje nos hace decir. Mientras coincida lo que queremos decir con lo que tenemos que decir, con lo que el lenguaje nos hace decir, el sistema funciona bien. Somos libres de decir lo que se nos hace decir. Y lo que el lenguaje nos hace decir son todas esas coartadas de las que hablé al inicio, más bien simpáticas, pero más bien inofensivas. Todas ellas corresponden a la imagen que la cultura, con C mayúscula, tiene y espera de nosotros. Ahora bien, por más siniestro que esto suene, se trata de un caso trivial, si tenemos en cuenta lo que estamos considerando aquí. Y lo que estamos considerando aquí es la cuestión del lenguaje que vale la pena. En realidad, se trata de una cuestión doble. La cuestión de cuándo es que el lenguaje del poema vale la pena y la admisión simultánea de que somos dichos por el lenguaje. Trataré de esbozar una salida. Diré inicialmente lo siguiente. El lenguaje del poema vale la pena cuando no traslada. Tradicionalmente, la escritura ha ofrecido un contrapeso a lo real afuera y a lo real adentro. Un contrapeso verbal a la brutal inmanencia del mundo. Pero el contrapeso usual ha sido oponerle a dicha inmanencia la trascendencia de la metáfora, la posibilidad metafísica del otro lugar, del más allá. Otro lugar al que debemos acceder, sin embargo, con un lenguaje que impone él mismo los límites necesarios para impedir dicho acceso. Es inevitable hablar con figuras, con imágenes, con alegorías, etc. Pero no se trata centralmente de eso, porque la metáfora contiene en sí misma la imposibilidad del propio traslado. O, mejor dicho, la metáfora encierra en sí misma la ilusión de la posibilidad de una huida. Tampoco se trata de hacer del antilirismo un manifiesto rebelde. Se trata de otra cosa aquí. He afirmado que el decir al que el lenguaje nos somete es un determinado decir. Es el decir discontinuo de las palabras. Pero hay también un decir continuo sobre el que el lenguaje tiene poco control. El decir continuo es el decir que decimos independientemente y paralelamente al decir del ser dichos. Yo llamo sentido a ese decir continuo no diferencial, a aquel decir que no es signo. El sentido del verso, el sentido del poema, es la dirección en la que el verso o el poema se mueve. Dirección como cuando decimos el sentido del tránsito. Cuando el poema no traslada, crea sentido y crea dirección. El rechazo a la trascendencia del traslado
crea dirección. Y los mecanismos de la fabricación del sentido, en este sentido, son los del lenguaje que ya no dice a través nuestro. Son el ritmo, la línea prosódica, el movimiento de la letra. Son todas aquellas prácticas independientes de la referencialidad y de la significación, que son justamente las prácticas menos susceptibles de ser manipuladas por el lenguaje. Puesto de otra manera, estamos acostumbrados a considerar la verdad como aquello que falta. Estamos acostumbrados a forjarnos un acceso a ella, a la verdad, con un lenguaje que nos lleve a ella. Estamos acostumbrados a que la verdad del poema sea la verdad del traslado, de la trascendencia. Y pensamos que la metáfora es la llave hacia esa verdad. Pero esa verdad siempre se queda corta y termina siendo finalmente decepcionante. Hay una idea de Jean-Luc Nancy que abre una salida insólita a todo esto. Dice Nancy: creemos carecer de verdad, pero la verdad es que no carecemos de nada. Tomemos la idea en serio y examinémosla de la siguiente manera. El sentido del poema, su dirección, su decir independiente del decir que el lenguaje que nos hace decir, el sentido del poema es su falta de nada. El poema es la carencia de nada. Lo que falta es la verdad como falta, como algo que aún no se alcanza, cuando en realidad en un poema hay todo lo que hay. Al poema no le falta nada. Y si la verdad es siempre una falta, entonces, si quieren, el poema no tiene verdad, porque no tiene falta. Al poema no le falta nada. El lenguaje que vale la pena es el lenguaje al que no le falta nada, el lenguaje del poema. Al lenguaje de nuestros intercambios cotidianos, usuales, siempre le falta algo. Le falta cosa, verdad, correspondencia, o le falta interpretación. Al lenguaje del poema que vale la pena, no le falta nada. Sobre todo, no le falta traslado hacia otro lugar, no le falta más allá, ni ser otra cosa de lo que es. Solamente algo que viene de la nada y que va hacia la nada puede carecer de nada. Solo a algo así, al poema, puede no faltarle nada. Finalmente, ser poeta hasta el punto de dejar de serlo, escribió César Vallejo al final de España, aparte de mí este cáliz. Creo que el punto en el que se deja de serlo es el punto en el que conseguimos el lenguaje que vale la pena. El momento en el que el poema nos borra como poetas y nos inscribe en la más radical contingencia del sentido. El lenguaje que vale la pena es el lenguaje que no traslada, o mejor, el lenguaje que se traslada hacia la insoportable inmanencia de sí mismo. Insoportable ahora porque además nos excluye. Ese es el sentido del poema. Ese es el lenguaje del poema. Ese es el lenguaje que vale la pena. Muchas gracias.